Cuando acompañamos a una persona con ansiedad, depresión, nos viene la duda de ¿realmente le estoy ayudando o estoy empeorando su situación? Todas esas acciones que hago para poder ayudarle, ¿lo estoy haciendo bien? Esas dudas que se esconden debajo de el miedo a estar dañando cuando en realidad lo que yo quiero es aliviar a esa persona, hacerle más llevadero ese proceso de sanación. Cuando acompañamos a una persona con ansiedad, depresión, hay dos extremos a los que solemos llegar si no nos cuidamos a nosotros mismos en el camino. Y es, quiero salvarlo, cargo con todo, incluso con todo aquello que a mí no me pertenece. Y el otro extremo es, me alejo por miedo a estar empeorando la situación, cuando en realidad aquí lo que estoy haciendo es empeorar la situación, pero por ese alejamiento, porque, claro, esa persona con ansiedad, depresión, ya se siente a diario muy sola y ese alejamiento, pues no le va a ayudar. Lo que en realidad va a sostener a esa persona no es tanto lo que haces, sino desde dónde haces todo aquello que haces. Si tú acompañas desde la urgencia de quiero que mejore ya, aquí lo que estamos es empeorando la situación. Ahí sí, estoy empeorando su ansiedad, su depresión. En cambio, si yo acompaño desde la presencia, estoy aquí, aunque no tengas fuerzas, aunque hoy no vea ningún cambio y ni siquiera me mires, pero voy a estar aquí. Aquí no estás empeorando nada, estás dando oxígeno a esa persona. Cuando acompañas a una persona que tiene ansiedad, depresión, tienes que escucharla, pero antes de eso tienes que escucharte a ti mismo. No puedes escuchar a la otra persona sin antes ser consciente desde dónde tú estás ayudando a esa persona. Para eso te traigo un par de preguntas que te puedes hacer para darte cuenta si realmente tú estás acompañando desde esa urgencia o desde la presencia. Todas esas frases que suelto las digo para aliviarme a mí misma o para aliviar a la otra persona. ¿Me estoy olvidando de mí a la hora de acompañar? ¿Estoy esperando que cambie para yo poder descansar? Y por último, y no más fácil, sino más complejo, es la pregunta más difícil que se puede hacer una persona cuando acompaña a otra que está sufriendo, y es, ¿puedo aceptar estar al lado de esa persona sin intentar arreglarlo? Pues pensamos que frases tipo todo pasará, no te preocupes, no le des más vueltas, son sanadoras para esa persona, cuando en realidad lo que de verdad es sanador, y te lo digo desde el lado de que yo he estado ahí, es que simplemente te dejen ser tú, te dejen existir conforme tú estás ahora, con tu ansiedad o con tu depresión, sin exigencias, sin juicios, simplemente estando. Porque a ti, ¿qué es lo que realmente te duele de estar empeorando la situación? ¿De perder a esa persona? ¿O lo que verdaderamente te duele es que te sientes insuficiente para poder ayudarle? ¿Qué pasa cuando soltamos ese tipo de frases que lo único que hacen es invalidar a esa persona? ¿Qué pasa si yo esas frases las digo para aliviarme a mí y no aliviarlos a ellos? Es un instinto, es algo que sale natural, porque tú también llevas una carga, llevas muchas frustraciones, una impotencia que no sabes cómo gestionar. Y entonces, cuando te encuentras entre la espada y la pared, aparecen esas frases
en plan, urgencia. El problema de estas frases de invalidación emocional es cuando las disfrazamos de ayuda y sabemos que simplemente yo las estoy diciendo porque es lo primero que me ha venido y así siento como que desfogo. El otro lo único que hace es sentir esa presión de todo pasará, ¿no? Y aunque no te lo diga mentalmente, ¿y si no pasa? ¿Y tú qué sabrás? Son frases que en vez de ayudar les hacen sobrepensar más sobre su situación. Por lo tanto, no es lo mismo decir ese tipo de frases, que sí, que son más fáciles porque nos hemos acostumbrado a decirlas, pues ahora nos tenemos que acostumbrar a decir frases tipo, sé que esto duele, no sé cómo lo vamos a hacer, pero estoy aquí. Y aunque no sepamos cómo lo vamos a hacer juntos. No te vas a quedar solo. Tipo así. Todo esto lo que hace es darle espacio a la otra persona, a su verdad. Ya aquí no reprimimos su dolor, le damos espacio a su dolor. Y cuando ese dolor se siente escuchado, se siente no juzgado, ocurren cosas. Pero de verdad, si tú piensas que esas frases a ti te ayudan, es porque lo que tú necesitas es soltar todas esas emociones que no sabes cómo gestionarlas en mitad de este proceso, porque al final este proceso pues también te perjudica a ti. Intenta verlo desde otro lado si realmente esas frases que tú dices nacen desde la prisa de que todo esto termine ya o nace del deseo de simplemente compartirle a esa persona que no está sola y que, bueno, que aunque tú tampoco sepas cómo hacerlo, pero no lo va a hacer solo. Estas frases se suelen decir porque no se sabe qué decir en estos momentos, porque te bloqueas. Pues simplemente sé honesto con esa persona. Esa persona te lo va a agradecer más que esas frases de invalidación emocional. Si tú llegas y le dices, mira, de verdad que yo no me gusta verte así, intento buscar la forma de ayudarte, pero no sé cuál es la forma apropiada. Y no quiero que pienses que estoy huyendo de ti cuando siento que no me quedan opciones. En este momento, o sea, esa misma transparencia lo que hace es aliviar a esa persona. Más que cualquier otro tipo de frase que puedas encontrar en redes sociales. De cómo aliviar a una persona con ansiedad o depresión. Claro, si tú eres consciente de que esas frases las dices que no ayudan a la otra persona, pero tú las sigues diciendo porque es como que tú te liberas, busca la forma de liberar todo eso sin cargar a la otra persona. Porque si queremos que la otra persona sane cuanto antes mejor, si yo le cargo con todas estas cosas, lo que estoy haciendo es dificultar ese proceso. Busca otras formas de liberarlo. A través del journaling, que alguien te escuche a ti. Esperar a que cambie esa persona para tú poder descansar. Es algo que incluso la otra persona percibe, por mucha ansiedad y por mucha depresión que tenga. No se le escapa. Y es ahí cuando se crea un bloqueo entre vosotros, ese muro que impide a la otra persona acercarse a ti y a ti te impide seguir ayudándole de forma genuina, acompañarle de forma genuina. Porque esa persona con ansiedad o depresión, aunque no te lo diga y aunque se piense y haya creencias de que esas personas que están sufriendo solo piensan en su dolor, es mentira. La mayoría del tiempo piensan constantemente en cómo no ser una carga. Entonces, si tú empiezas a maquinar en tu cabeza de cómo puedo yo mejorar para que la otra persona se alivie un poco de mi carga. Y evidentemente no lo va a conseguir porque
si no está en ese proceso, en ese momento del proceso, pues lo único que va a hacer es bloquearse e incluso volver hacia atrás en el proceso. Hay que respetar el proceso de esa persona, el proceso en el que está. Porque si no, todo esto lo único que hace es terminar en un círculo vicioso que se repite constantemente. Un círculo vicioso que cada vez aprieta más y más a cada uno de vosotros. Tú te agotas con su dolor y ya no sabes qué hacer. Por lo tanto, como que no te vas, pero desconectas un poco de esa persona. Esperas a ver un mínimo cambio para tú poder respirar. La otra persona recibe esa actitud tuya, aunque tú no lo creas, pero sí, la percibe. Se bloquea, se siente culpable y más atrapada en su pozo o en su ansiedad. Y claro, tú no ves cambios, tú ves que está atrapada. En ese momento tú sientes que no ayudas, te frustras y el ciclo se vuelve a repetir una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez aprieta más y más y más. Y asfixia más, más y más. Claro que necesitas descanso, claro que necesitas tiempo para ti, pero no busques ese descanso desde ahí, ese descanso en que el otro sane más rápido. Ese descanso está en que tú te permitas a ti mismo sostenerte aparte, porque si no, acompañar se va a volver una exigencia, aunque venga desde el amor. Y lo repito, lo que menos necesita una persona con ansiedad o depresión son exigencias. ¿Sabéis? La paradoja de todo esto es que cuando tú dejas de esperar que la otra persona cambie, cuando le quitas ese examen invisible de tienes que mejorar para que yo pueda estar mejor, muchas veces el otro empieza a respirar distinto. ¿Por qué? Porque ya no tiene que cargar con aliviarte a ti. Porque nota como que tú estás relajado. Así que si todavía no te has permitido ese espacio para ti, búscalo, suelta todas esas emociones que no te caben dentro, sin depositarlas en el proceso de la otra persona, porque lo que queremos es agilizar su bienestar y no seguir poniéndole piedras en el camino. Cuando aceptamos estar al lado de la otra persona sin intentar arreglar nada, la otra persona empieza a cambiar. Pensáis que no, pero sí. Lo hace muy despacio, pero lo hace. ¿Por qué? Porque percibe que tú estás de verdad. Cuando dejas de ser la que empuja para convertirte en la que simplemente está. En la otra persona algo dentro empieza a abrirse. Y no es porque tú lo estés arreglando, sino porque siente que ya no tiene que arreglarse a sí mismo para poder merecer tu compañía y tu cariño. Es como darle ese respiro al alma porque esa persona ya no tiene que correr, ya no tiene que sonreír para que tú no sufras, ya no tiene que justificar su dolor cada vez que llora, cada vez que se frustra, cada vez que se enoja, cada vez que no quiere levantarse de la cama. Porque todo eso también es muy frustrante. Y son cosas que añadimos sin querer cuando exigimos a esa persona que lleve su proceso a un ritmo que no es el suyo. Aquí esta persona percibe que no está sola y simplemente esa certeza muchas veces es el primer movimiento que les hace salir del pozo. Y cuando esto ocurre, evidentemente tú también lo notas, o sea, tu cuerpo se relaja, vuestra relación es menos tensa y todo eso que antes era un bloqueo entre ambos, ahora empieza a haber más espacio. Aquí el reto no es que sigas buscando técnicas para acompañar a esa persona, sino que entiendas que
El verdadero reto que tienes que tener presente día a día es recordarte a ti misma o a ti mismo una y otra vez que tú no estás aquí para arreglar a nadie, por mucho que te pese, que tú estás aquí simplemente para estar. Pruébalo y dime qué se nota al dejar de exigir ese cambio en la otra persona. Simplemente, a lo mejor sientas paz, sientas alivio, sientas miedo, si te permites hacerlo así. Cuando dejes de exigirle ese cambio y simplemente permanezcas, vas a sentir, por una parte, pues ese alivio, ¿no? De decir, estoy respetando su proceso. Pero por otra parte, pues tú vas a seguir sintiendo esa frustración cuando no veas cambios y vas a pensar que, madre mía, es que ¿y si nunca cambia? ¿Cuánto tiempo podré aguantar yo esto así? Y esa mezcla de pensamientos, emociones, parece incoherente, pero en realidad es la forma de encontrar el equilibrio a la hora de acompañar. Porque nadie acompaña a otros sin cansarse, sin perder la paciencia y sin ese deseo de querer que esa persona encuentre la luz al final del túnel. Porque en el momento que tú dejas de sentir todo esto es porque la otra persona te ha dejado de importar, claramente. Aquí lo importante es que trabajes toda esa frustración. No que la borres y que hagas como que no está y que te enfoques en esa persona para poder ayudarla mejor. No. Tienes que soltarla para que toda esa frustración no se filtre en ese acompañamiento, porque si no, esa frustración se le va a pegar también a esa persona como una segunda piel. La clave aquí es encontrar esa balanza entre ambas opciones, ¿no? De sí, estoy aquí contigo, aunque sé que hoy no va a cambiar nada, y por otra parte, pues en el otro lado de la balanza encontramos el necesito reconocer esos momentos de impaciencia, esos momentos de que yo deseo que las cosas cambien, de que todo esto no se estanque, porque si no te estarías engañando también a ti misma. Sostener ambas cosas a la vez es muy complicado. Al fin y al cabo es esto lo que es acompañar. Acompañar y seguir estando contigo y seguir cuidándote a ti para no dejarte arrastrar en ese proceso. Voy a terminar este vídeo por hoy haciéndote una reflexión. ¿Qué pasaría si esos cambios que tú esperas tal vez nunca lleguen? ¿Aún así querrías estar ahí? ¿O tu cuerpo te pediría soltar? Yo sé que es muy difícil porque no es solamente una situación complicada para las personas con ansiedad o depresión. También es muy complicado para las personas que acompañan. Pero desde la exigencia y desde los juicios no vas a ayudar. Esto es como si tú si a un paralítico le dices que camine. Yo sé que tú no puedes caminar, pero camina. Pues lo mismo es lo que le decimos a las personas con ansiedad o depresión. Cuando empezamos con esas exigencias, con esas prisas, se habla muchísimo de salud mental, de ansiedad, depresión, pero todavía queda mucho camino por hacer. Porque todavía hay personas que piensan que la ansiedad y la depresión es un cuento. Espero que os haya servido este vídeo y si es así, pues dejarme un like. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, familia.